En este video tutorial aprenderemos cómo realizar el análisis de dualidad utilizando el solver de Excel, gracias a un reporte automatizado que él genera luego de resolver los problemas de optimización. Para realizar el análisis de dualidad en el solver de Excel vamos a recurrir nuevamente a nuestro ejemplo de la refinería petrolera. Para recordar, es una refinería que tiene dos orígenes, un origen araucano y uno venezolano, y composiciones diferentes de los crudos de los cuales se abastece, que hacen que tengan productos diferentes, composiciones diferentes, y queremos satisfacer unas demandas de tres productos de esa refinería, que son gasolina, combustible de aviación y lubricante, dados unos precios de los crudos donde los compramos y disponibilidades también en esos mismos orígenes, que son Arauca y Venezuela. Y este problema de optimización lo hemos modelado de manera abstracta y específica. En este caso, para el solver de Excel utilizaremos la formulación específica, considerando los conjuntos de orígenes Arauca y Venezuela y los conjuntos de productos, gasolina, combustible, avión y lubricante, el porcentaje de cada uno de esos productos que se obtiene al refinar cada uno de los crudos de sus orígenes, el costo de cada barril y su disponibilidad y los requerimientos de los productos. Y nuestra variable principal es la cantidad de petróleo que compramos en cada uno de esos dos orígenes para abastecer la refinería. Cuando resolvemos óptimamente este problema, que es decir, ya lo hemos formulado con nuestras restricciones, minimizar 20xa más 15xb, esa función objetivo, y tenemos las restricciones de disponibilidad de crudo araucano y venezolano, requerimiento de lubricante, requerimiento de combustible de avión y requerimiento de gasolina. En ese momento, cuando resolvemos a optimalidad, la solución óptima es comprar 2.500 barriles de crudo araucano y 3.500 barriles de crudo venezolano, que nos pone en este punto. Ahora, cuando ya vamos a resolver, el análisis de dualidad nos va a decir algo sobre las propiedades de ese punto en el que estamos en este momento ubicados, que es la solución óptima. Veamos entonces la solución a través del solver de Excel. Entonces, tengo el solver de Excel en el cual he predispuesto la información. Tengo las variables de decisión resaltadas en verde, la función objetivo resaltada en azul y las restricciones resaltadas cada una de ellas en rojo. Veamos que aquí hay alguna modificación. Son realmente 9.000 de disponibilidad en Arauca. Y ahí sí, este modelo de la izquierda, esta implementación computacional, refleja el problema de optimización que tenemos a la derecha. Una cosa muy importante es tener buenos rótulos. Aquí, por ejemplo, donde tenemos las variables de decisión, ponemos XA y XV, porque cuando hagamos el reporte de sensibilidad o de dualidad, esos rótulos se van a tomar en Excel para darnos la información y por los rótulos de su reporte. Y aquí a la izquierda tenemos cada uno de los productos, la gasolina, el combustible de avión, que son estas tres restricciones de mayor o igual de requerimiento, y la disponibilidad de Arauca y Venezuela, que son estas dos restricciones de menor o igual, que son de disponibilidad. Entonces voy a resolver este modelo, ya implementado el modelo, voy a hacer uso del OpenSolver para resaltar el modelo, no el solver, sino el OpenSolver, para que veamos que hay un modelo de optimización que ya está formulado, que quiere minimizar esta celda, escogiendo estas dos que tiene resaltadas aquí, XA y XV, y aquí nos dice 3 restricciones de mayor o igual y 2 de menor o igual. Voy a ocultarlo y voy a usar ahora sí el solver para generar ese reporte de dualidad. Lo voy a resolver el problema de optimización y al momento de resolver, si le voy a aceptar, simplemente tengo la solución óptima. Pero normalmente yo en este caso no estoy interesado únicamente en la solución óptima, sino en el reporte de sensibilidad. Entonces no le voy a dar OK inmediatamente, sino que voy a resolver y después decirle, mire, yo quiero el reporte de sensibilidad. Ustedes dirán, dice sensibilidad, pero es que ahí también tenemos el informe de dualidad dentro del informe de sensibilidad. Le doy clic en sensibilidad, le doy a aceptar y va a generar un reporte nuevo. Aquí dice sensibilidad 1 y sensibilidad 2, porque en el sensibilidad 1 ya está la interpretación que yo había preparado antes, bien rotulada, que les dejo para que revisen. Veamos por aquí este reporte de sensibilidad y dualidad que nos generó el solver de Excel. En este caso nos importan un montón dos cosas, las holguras y las variables duales de las restricciones. Entonces veamos las variables duales a las cuales ya vimos que hemos llamado precios sombra. Entonces los precios sombra son 20, 35, 0, 0 y 0. Pero ¿qué demonios significan esos precios sombra? Entonces la función objetivo va a cambiar en esa cantidad si tenemos más o menos
de ese recurso o de ese lado derecho, cuando es un recurso, va a aumentar o disminuir si nos exigen más de ese requerimiento. En este caso, ¿qué significa que el precio sombra de gasolina y combustible de avión tengan 20 y 35? Son precisamente esas las restricciones activas en nuestro punto. Si lo vamos a ver en la gráfica, en este punto son precisamente el requerimiento de gasolina y el requerimiento de combustible de avión las restricciones activas. Eso es lo que me están diciendo esos dos precios sombra en 30 y 45. ¿Y qué significan ese 20 y 35? Que si me piden más gasolina de avión por cada unidad que me pidan, la función objetivo va a aumentar en 20 unidades. Vamos a verlo. Por ejemplo, supongamos ahora nuevamente en el modelo que ya no necesito 2000, sino 2001 barril de gasolina. Cuando resuelvo, nuevamente voy a resolver, aquí ya no voy a pedir el reporte, sino resolver. La función objetivo es 92.520. Es 20 unidades más de lo que tenía antes. Entonces, sin tener lo que haber resuelto, ya me dijo, mire, si usted tenía una unidad más de requerimiento de eso, de gasolina en este caso, iba a aumentar en 20 unidades monetarias su función objetivo. Eso que decía el precio sombra, lo acabamos de corroborar numéricamente. Algo parecido pasaría si es el combustible de avión. Si fuera el combustible de avión, ya no serían 20, sino 35. Vamos a ver, voy a devolver el modelo a su estado original. Aquí tenía 2000 y aquí voy a pedir 1499. En este caso, entonces, la función objetivo óptima tendría que bajar en 35 unidades. Ya no sería 92.500, sino ese valor menos 35. Vamos a resolver. Que fue 92.475, de esos 35. En este caso, ¿por qué disminuyó? Porque dejé de pedir 1.500 y pedí 1.499, que va hacia abajo. Entonces, en las restricciones que son activas, en nuestra gráfica, los dos requerimientos, las variables duales, nos dieron diferentes de cero. Pero ahora veamos lo que pasa en las restricciones que no son activas, es decir, en las que tengo holgura. Primero, veamos que tenemos holgura, por ejemplo, en la disponibilidad de Venezuela y en la disponibilidad de Arauca, tenemos holgura porque no nos estamos gastando ni los 9.000 barriles de crudo araucano, ni los 6.000 barriles de crudo venezolano en su totalidad. Y en el lubricante de avión estamos produciendo más de los 500 que necesitamos. En ambos casos hay holgura. Veamos que tenemos holgura a través del libro de Excel. Entonces, lo primero es, Excel no nos calcula las holguras. Entonces, aquí tenemos el lado derecho y el valor final. Voy a resolver. Entonces, mire, el lado derecho es 500 para el lubricante y realmente producimos 1.450. Eso significa que estamos produciendo más del requerimiento que se necesitaba. Como ahí hay diferencia, hay holgura. Y aquí, de las 9.000 que teníamos disponibles en Arauca, nos estamos gastando 2.000. Ahí tenemos holgura de 7.000 porque no nos estamos gastando, miren, toda la cantidad. Y de hecho, eso es lo que nos dice el análisis de sensibilidad, al decirme podemos disminuir 7.000. Entonces, si uno cambiara en la cercanía de ese valor, o sea, si no fueran 500 lo que requiriera, sino 501, 510, mientras esté en el rango que nos dice estas otras dos columnas, mientras no esté en ese rango, esa función objetivo no va a cambiar, se va a quedar igual porque el precio sombra, que es la variable dual, nos está diciendo el precio sombra cero. Significa que si yo cambio ligeramente el lado derecho, la función objetivo óptima no va a cambiar. Veamos un caso. Supongamos que ya no tenemos 9.000. Eso es bastante intuitivo cuando vemos la solución, pero veámoslo resolviendo nuevamente. Entonces ya no tengo 9.000 de disponibilidad. Digamos que, bueno, devolvamos esto a 1.500 y devolvamos 9.000. Digamos que ya no tenemos 9.000, sino 8.900 barriles. Y volvemos a resolver. Y la solución óptima vuelve a ser la misma de 2.000 y 3.500 con 92.500 de función objetivo. ¿Qué significa? Que efectivamente esa variable dual que me dice no hay cambio en la función objetivo en ese recurso porque tienes holgura, te está respondiendo que con ese cero que hay ahí, no importa si nos movemos sin comernos la holgura en esa restricción, la función objetivo y la base óptima no van a cambiar. Y entonces, si ustedes dijeran, vamos a negociar con nuestro proveedor de Arauca para que nos venda más, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos holgura. Algo parecido pasaría con el de Venezuela. Vamos a negociar con nuestro proveedor de Venezuela para que nos venda más. No tiene sentido porque la restricción, la variable dual nos dice que esa restricción no es activa. A menos que no hubiera holgura. Y entonces, a menos que no hubiera holgura, sí sería útil hacer esa negociación.
Y veamos entonces que eso ilustra una cosa que se llama holgura complementaria. Ya vimos que el reporte de dualidad se genera y aquí vemos que holgura complementaria, que es variables por holguras, van a dar cero. A eso le conocemos como holgura complementaria y fue introducido en el material de la clase. Y entonces vemos donde el precio sombra es diferente de cero, la holgura es cero, es el valor final, y la restricción en el lado derecho coinciden porque la holgura es cero. Y entonces en estos dos que es como precio sombra, la holgura es cero. Y aquí en el otro caso, el precio sombra es cero. ¿Por qué? Porque hay holgura en esas restricciones. 1400 menos 500 da más de cero, 9000 menos 2000 da más de cero y 6000 menos 3500 da más de cero. Entonces se tiene que multiplicar por este cero para que se cumpla la holgura complementaria que dice variables duales por holgura dan cero. Y aquí 2000 menos 2000 da cero. Entonces, ¿quién es el que no es cero? El precio sombra, que es este. Y lo que acabamos de hablar del cambio marginal en la función objetivo, pues aquí se conecta con la teoría que es la derivada de la función objetivo con respecto al cambio en el lado derecho, pues es la variable dual óptima, que aquí se conoce, y eso es bien importante porque en el reporte de Excel no tenemos un letrero que diga variables duales, entonces uno se puede perder, pero lo que pasa es que ya vimos que variables duales en la solución óptima se conocen como precio sombra. ¿Por qué? Porque son el valor económico intrínseco de tener más disponibilidad de un recurso o tener más de una demanda. Y además sabemos que teóricamente podríamos haberlas calculado como C sub B por B inversa, pero aquí el solver de Excel nos da el reporte inmediato. Con esto terminamos este video tutorial del solver de Excel para generar reportes de dualidad. Los invito entonces a que a este ejercicio de la fabricación de trofeos le hagan el mismo análisis utilizando el reporte de dualidad del solver de Excel y analicen cuáles son esos recursos que son críticos en este sistema de producción.